Welcome to the new Camtasia Studio. We encourage you to watch and play with this Getting Started project video to learn some of the most important concepts of using the editor. If you want more in-depth tutorials that will walk you through the entire process of recording, editing, and sharing your videos, then please watch the Getting Started tutorials using this link under the Help menu. The editor is divided up into three main areas: the clip bin, the timeline, and the canvas. The canvas is where you see your video during playback and can move, resize, and reposition all media however you want. The timeline is where you assemble and edit your video. At the top of the timeline, tick marks represent time in terms of minutes and seconds. When building a video, you'll work in a horizontal manner, beginning from the left and moving sequentially through time toward the right. The tracks are layered on top of each other, so media you add on higher tracks is viewed on top of media on lower tracks in the canvas. For example, this callout is placed on top of the video track on the timeline, and therefore is on top of the screen video on the canvas. If I drag the video track on top of the callout on the timeline, the callout is now hidden behind the video on the canvas. Use the zoom slider to magnify the view of the timeline. This is very helpful when making precise cuts and selections, like removing ums in your audio. New media can be dragged and dropped on an existing track, or a new track is automatically created when media is dropped at this location at the top of the timeline. To change the position of a clip on the timeline, just drag it. To change the duration of a clip, drag the edges in either direction. An important part of the timeline is the playhead. To view your video, click play. Notice how the video and the timeline's playhead stay in sync. Click anywhere along the timeline and the playhead moves to that point. To remove a portion of your video, make a selection with the green in point and red out point. Then click the cut button. If you don't want media cut on a specific track, just click the lock icon. If you make a mistake while editing, press Ctrl-Z on the keyboard to undo, or choose Edit Undo. Double-click the playhead to deselect. Next, we'll look at the clip bin in the library. The clip bin holds recordings, audio files, images, and title slides being used in the project you're currently working on. The library stores video clips, intros, callouts, title slides, and other media assets you want to use from project to project. It is pre-populated with professional content you can use in your videos. You can download more media from our website by clicking this link. You'll find a lot more music, callouts, and animated titles to use in your projects, and it's all free. Once you find something you like this callout for example, just drag it to a track on the timeline and resize and reposition it as needed. Double-click the callout on the canvas to open the Callouts tab and edit the text, or change any of the text properties like color or size. You can find a number of other callouts to use in your projects by expanding this Shapes menu. You've probably noticed the video zooming in and out at times, for example here when it's zooming into the timeline. To learn more about adding and customizing zoom and pan animations to your video, check out the other Getting Started tutorials on our website. We've talked about some of the tabs already, but be sure to explore the others for adding and editing special effects. If they don't all show up as tabs, click on the More tab to explore others, like the speech-to-text capabilities and captions, and the improved quizzing. Also, transitions can now be dragged directly to the timeline and added on top of clips. So we've shown a few ways you can navigate and edit your video. But how do you get content into your video? To make a new screen recording, click the Record the Screen button. If you already have an audio or video recording you'd like to use, click the Import Media button. When you're done with your video project, you'll need to click the Produce and Share button to create a shareable video. Expand this menu to see a variety of presets. We have a new video player that plays back your MP4 video and includes other interactive features like table of contents, closed captions, quizzes, and even hotspots. These features are available when hosting your video on TechSmithScreencast.com or the video and player on your own web server.
This player provides playback on multiple devices with just one video, whether it's a phone, tablet, laptop, or desktop computer. Well, it's time for you to try Camtasia Studio for yourself using the content on the timeline, or better yet, create your own. We have lots of free tutorials on our website, and I recommend you begin with the Getting Started series. Also, the help file inside Camtasia Studio tells you how to use each of the Camtasia Studio features and applications. One last thing, if you ever want to open this Getting Started project again to view or practice with, use this link here. Thanks for watching, and we hope you enjoy Camtasia Studio. Buenas noches. A continuación presento la Evaluación Nacional Diseño de Rellenos Sanitarios, presentado por Julie Fernanda Balaguer Celis a la tutora Mile de Armas. El primer punto era determinar el área de la vida útil del relleno sanitario. Entonces era la generación de área de residuos, se calculó la proyección por población, la producción per cápita. En la producción per cápita aumentará el 1%, en este caso aumenta el 15%. La cantidad de desechos sólidos, volumen de desechos sólidos, volumen de residuos anual compactado, volumen de residuos anual estabilizado, material de cobertura, volumen del relleno sanitario. Calculo el área requerida para rellenar del primer y tercer año. Calculo el área total para los 3 años de vida útil. Etapa de habilitación. La remoción de capa superficial de suelos requiere que en el momento de la construcción se remueve la capa vegetal del suelo. En este caso pues causa impacto negativo al ambiente y la migración de especies hasta quizás la que la gente pues se vaya que vive en esta zona, o pues quizás no. Pero entonces la remoción del suelo consiste en que se ha diseñado el relleno sanitario para el tipo SAN. Movimiento de tierras. Pues según la técnica constructiva del relleno será necesario el movimiento de tierras para habilitar el relleno, que darle su buen uso y así pueda recolectar los residuos sólidos. La interceptación, desviación de aguas superficiales. La interceptación de cursos de agua provocará cambios en los sistemas de recargas naturales y en las correntías. Interferencia en tránsito. La obra provocará trastornos de una obra civil en su etapa de habilitación. Alteración de permeabilidad propia del terreno. Se encuentra asociado al punto 3 en caso de que la tecnología usada incluya algún sistema de impermeabilización adicional. Las condiciones naturales al sistema serán alterados. Alteración del paisaje puede ser el impacto negativo que se genera en el momento de la construcción del relleno sanitario. Fuentes de trabajo, contratación, mano de obra, actividades propias de una faena de propiedades civiles, ruido, polvo, lo que se genera en una construcción, lo que es de el ruido de los carros, de la maquinaria pesada, todo eso se genera ese tipo de cosas. Etapa de operación, etapas por incremento de movimiento vehicular, contaminación atmosférica, contaminación de aguas. El incremento de movimiento vehicular pues es con la carga que realizan cuando llevan los vehículos. Entonces eso pues genera impacto al ambiente porque en la generación de dióxido, el material que van cargando puede degradar el suelo y todo este tipo de cosas. La contaminación atmosférica pues en el momento de la construcción va a generar contaminación al ambiente, y es obviamente porque este tipo de cosas de obras pues va a influenciar mucho en el ambiente, y entonces pero lo que se va a hacer después es para el bien común de la humanidad, y lo que se va a hacer es para que los rellenos sanitarios lleguen a ese lugar. Y contaminación de aguas, pues lo que se dice pues no debe haber aguas, fuentes quebradas ahí cercas porque contaminarían el agua, y eso sería pues quizás esa agua es para consumo humano y lo que haría es intoxicar a las personas de la población. Contaminación y alteración de suelo, impacto paisajístico. Entonces del suelo, pues lo que yo digo, las sustancias que caen al suelo o la degradación, la remoción de la capa vegetal del suelo, entonces eso hace que afecte el medio ambiente. El impacto paisajístico también pues causa impacto negativo al ambiente,
debido a las obras que se realiza, impacto social, fuente de trabajo, también pues algo pues que funciona socioeconómicamente para las personas de ese lugar, para la comunidad sería algo bien aprovechable y pues ambientalmente pues sería algo bueno para disminuir la contaminación ambiental. Construcción para el diseño de un relleno sanitario. Está la construcción de una colina artificial sobre un terreno plano, construcción del relleno en la Ventalú, construcción del relleno en una quebrada seca, corte transversal, corte longitudinal, construcción de relleno en una fosa, corte transversal o corte longitudinal. Realizar la de un glosario. El tercer punto es de realizar un glosario. De residuo sólido urbano, pues el residuo sólido urbano se genera desde las casas, las industrias, las empresas y estos van depositados al relleno sanitario, ya sea este tipo de residuos sean reciclables o no sirvan, entonces se les da su debida disposición final. Relleno sanitario pues es donde llegan los residuos sólidos allí para depositarlos y darle su disposición final y si sirve o no sirve cada cosa. Lo único es para darle su buen uso, darle su buen tratamiento y que este tipo de cosas pues no siga contaminando el ambiente, que los residuos sólidos no estén expuestos al aire, sino más bien darle su tratamiento. El lixiviado son los líquidos que se generan de las basuras, de que entonces estos van para el sistema de tratamiento de aguas para darle su buen funcionamiento y así darle para consumo humano. Estación de transferencia es una estación que se encarga de valorar, transbordar los residuos sólidos en los camiones de destino final. Biogás es un tipo de combustible que se puede originar en la naturaleza en un sitio que dan las condiciones para la producción del biogás, que depende principalmente de la descomposición de materia orgánica en un ambiente anaerobio. Relleno sanitario tipo zanja se debe realizar en terrenos preferiblemente planos con poca humedad, que la realización de este método es cavar en la tierra zanja sean de 2 o 3 metros para así poder depositar los residuos sólidos y tengan una buena profundidad y que no se llene así tan rápido, y obviamente eso tiene una vida útil del relleno sanitario, ya sea 10, 20 años, lo que sea, entonces para darle su buen uso, un buen funcionamiento. Describe cuáles son los mecanismos utilizados para depurar los líquidos de lixiviados. Está el proceso biológico y el proceso bioquímico. Entonces el biológico dice que mediante sistemas secundariales como reactores a membranas seguidos de un proceso de membranas de ósmosis inversa que produce un efluente de elevada calidad, el rechazo del proceso de membranas que se gestione externamente a medida que acostumbra a generar unos sobrecostos bastante elevados. Una opción sostenible para reducir preferiblemente estos costos consiste en minimizar mediante evaporadores al vacío. Se puede alcanzar un residuo prácticamente seco que puede depositar en algunos casos en la celda de residuos impropios del vertedero. También en algunas ocasiones el biogás se produce en vertederos de acción anaerobia que sirve como para energía eléctrica, algo que es rentable y que en algunos casos no los utilizan si no es desechado. También otra cosa, que la normatividad está dispuesta para dar los límites, los parámetros para cumplir ese tipo de acatarlos, porque si no se va a cumplir este tipo de cosas, entonces lo que vamos a hacer es algo mal y no se va a cumplir con todo esto lo que se requiere, y mejor dicho las cosas no van a salir bien. Entonces es necesario tener en cuenta la normativa ambiental para saber llevar bien esto en buen funcionamiento. No obstante, cuando el caudal de lixiviados a tratar es pequeño, se dispone suficiente al sistema de tratamiento de aguas, y lo que va a hacer es transformarlo. Entonces va a pasar por el floculador, clarificador, va a pasar por sus procesos, y lo que va a hacer es una transformación de que va a salir el agua para consumo humano. Entonces esto es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas. El proceso físico-químico, pues el proceso físico-químico va en este tipo de las muestras que se recogen, este tipo de lixiviado, de las muestras que se van a analizar en el laboratorio.
entonces se va a medir su pH, se le va a añadir las sustancias, entonces si se le da qué trato, qué se le debe tratar, qué dar uso a este tipo de muestras de aguas y todo eso, entonces eso se realiza unos ensayos de jarra, de fluctuación, de absorción, de oxidación fentón. Entonces eso es muy importante tener en cuenta que al realizar este tipo de cosas en el laboratorio, entonces nos va a decir qué tipo de sustancia o qué se le debe realizar a la muestra que se extrajo, que se está analizando químicamente. Utilidad del lixiviado, drenaje lixiviado conjunto, red de drenaje lixiviado, filtro anaerobio y flujo ascendente, biofiltro y lecho filtrante. Durante la depuración biológica, las bacterias emplean el carbono, el nitrógeno y el fósforo para su crecimiento celular, multiplicación. Además, la ultrafiltración evita la salida de microorganismos y sólidos por los fangos en el interior de los reactores, tienden a incrementar su concentración. Aunque este proceso es de alta carga y soporta hasta 35 gramos sobre litros, la biomasa es necesario realizar purgas periódicas para mantener los niveles de concentración en el rango apropiado. La depuradora cuenta con una instalación para la deshidratación de estos fangos mediante la adición de coagulantes pesado y posterior centrifugación. Los lodos deshidratados se recirculan al vertedero de residuos no peligrosos. Control de instalación. La depuradora altamente automatizada cuenta con analizadores en continuo, autómatas de control que ayudan a operadores de instalación a mantener la instalación en condiciones óptimas de capacidad y calidad de tratamiento, que son contrastadas periódicamente en el laboratorio para cumplir con los requisitos de la autorización de vertido y plan de vigilancia ambiental, incluido la autorización ambiental integral. Vertido del efluente. El efluente tratado de la instalación se almacena en una bolsa, la cual se carga en camiones cisternas para transporte vertido final, sistema general, saneamiento y cuenca del río, que a su vez sirve para consumo humano y ya estando tratada el agua. Esto es muy importante, este tipo de cosas, porque al implementar la tecnología avanzada o en las instalaciones, entonces lo que va a hacer es que el lixiviado que se genera en los residuos sólidos vayan a su tratamiento, a su sistema de tratamiento de aguas, y lo que va a hacer es algo bien, porque el agua no se va a desperdiciar y que el agua que sale no, que más bien se le va a dar uso y para consumo humano. Es algo muy aprovechable todo este tipo de cosas, y ambientalmente hay que tener esto en cuenta y poder dar a conocer este tipo de cosas a las personas, a la comunidad, es muy importante, y de que el agua no está para desperdiciar hoy en día, sino para aprovecharla. El punto 5 describe los mecanismos empleados en tratamiento de los distintos gases y su relación con la producción eléctrica. El biogás que se produce en el vertedero por la acción anaerobia de la degradación de los residuos orgánicos es aprovechado para generar energía eléctrica mediante motores de cogeneración. Investigue cómo funcionan los bonos de carbono. Bueno, los bonos de carbono son un mecanismo internacional de descontaminación para reducir emisiones contaminantes, que es tratado por el protocolo de Kioto. En este caso, pues quiere decir que si al implementar la tecnología que nos da a conocer o que nos está promocionando el protocolo de Kioto, hace que se va a reducir la contaminación ambiental. Y lo que entonces en este caso, pues lo que sería es que sería bueno para las empresas, las industrias que están generando alta contaminación, implementar este tipo de modelo tecnológico, y así reduciría las emisiones. Y las que no quieran implementar este tipo de cosas, pues se les va a subir su elevado, digamos, de que contamine más de lo permitido. Entonces las empresas haciendo pagar a las que contaminan más de lo permitido, o sea, lo que van es pagar más, todo eso lo que utilizan en maquinaria, todo eso, para que si no reducen, pues obviamente se les va a elevar sus costos, y eso no es algo muy satisfactorio.
Entonces, al implementar la tecnología, los costos bajarían y eso es lo mejor. Mientras algunos llaman mecanismo de descontaminación, el término es como un error dado que se han ideado para interactuar reducir los niveles de dióxido de carbono. Entonces, este tipo de cosas que es inventado por el protocolo de Kioto, que es dado a conocer, es algo que me parece muy importante implementarlo en todas las empresas, porque lo que hace es reducir las emisiones contaminantes de dióxido de carbono, y es muy importante que este tipo de cosas se lleven a cabo para minimizar la contaminación. Entonces, muy importante realizar este tipo de cosas y que nos da a conocer, y es algo que uno aprende de todo esto. Entonces, pues sería muy provechable que todas las industrias y empresas lo implementaran. Bueno, dice que un esfuerzo para reducir las emisiones que provocan el cambio climático en el planeta, como el calentamiento global o el efecto invernadero. Los principales países industrializados, menos Estados Unidos y Australia, han establecido un acuerdo que establece metas cuantificadas de reducción y emisiones de gases de efecto invernadero para el 2012. El protocolo de Kioto para cumplir está financiando proyectos de captura o abatimiento de estos gases. Además de todo, que es muy rentable y muy económico realizar este tipo de implementación de que nos ofrece el protocolo de Kioto, y es algo muy bueno de que lo que está haciendo, aparte de todo, que reducirían los costos de las empresas. eh, la implementación no es tan costosa, entonces es algo confiable que y que aparte de todo va a minimizar el ambiente. Es algo muy buenísimo, rentable para nuestro ambiente, y es algo que también beneficiaría y daría una calidad de vida a las personas que están alrededor. Dice la institución encargada de entregar estos bonos en las Naciones Unidas, el requisito que tienen que cumplir las empresas para poder recibirlos es demostrar nuevas inversiones en tecnologías menos contaminantes, realizar estudios para determinar el nivel de reducción de gases, realizar una presentación en la ONU, entrega de los certificados en caso de aprobación. Bueno, todo esto ahí nos dice que los bonos de carbono va a ser de muy provecho. Entonces me parece muy importante, porque sigamos una empresa que esté contaminando mucho, que no hayan implementado nada, que solamente vivan rentablemente de lo producido, pero nada ambientalmente, esto es muy grave, y al implementar este tipo de cosas va a beneficiar a las empresas, a los trabajadores, a la comunidad. Es algo muy importante en esta vida. Entonces me parece muy chévere que se haga este tipo de gestión. Por otra parte, de acuerdo al dictamen final, la empresa recibirá por cada tonelada de carbono reducida un bono por año. Entonces es algo beneficioso que se le da por implementar este tipo de tecnología. Entonces pienso que a mí me interesaría dar a conocer este tipo de cosas y que las industrias lo tengan en cuenta, y hacer una capacitación al personal me parece muy bueno. Entonces me parece muy importante e interesante realizar este tipo de gestión. Bueno, dice identificar qué tipo de tratamiento le hacen los lixiviados y gases del relleno sanitario en la región donde usted pertenece. Bueno, dice que la recirculación de lixiviados, este sistema de tratamiento se puede utilizar en las primeras etapas de degradación anaerobio en el relleno sanitario, ya que permite disminuir la carga orgánica algunos de los metales pesados. En este caso, la masa de residuos actúa como biofiltro y permite que los compuestos contaminantes se diluyan para su posterior tratamiento. Entonces, lo que habíamos dicho, los lixiviados no son desperdiciados, no son desechados para nada. Sirven como abono, sirven como para consumo humano, para el sistema de tratamiento de aguas. Es muy importante tener esto en cuenta, porque es que todo lo que produce en el relleno sanitario no es lo que nos sirven ya, nada más. Simplemente todo este tipo de cosas de gestión hace que se reduzca la contaminación y pueda servir para consumo humano. Como lo dije anteriormente, el abono, el agua, y se sirve para consumo humano. Entonces esto es muy importante.
Dice la evaporación. Este método consiste en almacenar el líquido en un estanque cubierto donde se pueda evaporar utilizando la radiación solar, un sistema de calentamiento utilizando el biogás del relleno. Los gases, vapores deberán tratarse en un biofiltro o en algún sistema filtrante para gases. Tratamiento del lixiviado en apetar. Usualmente el tratamiento del lixiviado se realiza o en los rellenos sanitarios también. Se realiza utilizando sistemas físico-químicos y biológicos. La dificultad que presenta este método de tratamiento está dada por la variación de la calidad de los líquidos con el tiempo, lo cual implica que planta debe ser ajustada periódicamente. Para el tratamiento biológico se utilizan procesos como los activados, lagunas de oxidación, piscinas de aireación, biodisco y procesos de película fija, nitrificación y desnitrificación. Para el tratamiento químico se utilizan procesos como neutralización, intercambio iónico, absorción, osmosis inversa, precipitación, floculación, polímeros anónicos, catiónicos, oxidación, oxígeno disuelto, hipoclorito, cloro. Se debe tener cuidado con el uso de cloro cuando existe demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno elevada. De este tipo no pueden producir compuestos organoclora, entre ellos cloroformos o foranos, y se determina contaminante del agua y un envenenamiento, que sustancias cancerígenas. Entonces cuando está elevado el DBO y el DQO, entonces no se le puede adicionar este tipo de sustancias, porque lo que va a ocasionar es daño ambiental y daño hacia las demás personas. Entonces lo que haría es afectar salud y que se podía presentar hasta también la muerte de los seres humanos y de los seres acuáticos. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Para el tratamiento físico se utilizan procesos como sedimentación, flotación, filtración, arrastre por aire, separación por vapor, evaporación, ultrafiltración, descarga de la alcantarilla. Para descargar el alcantarillado se exige un pretratamiento de los lixiviados, donde usualmente se deben remover grasas, sólidos totales y con una retención que permite eliminar una fracción de carga orgánica. Bueno, aquí también me muestra una imagen de calentamiento global con la cantidad de temperatura evitada. Entonces aquí con lo que se realiza el protocolo de Kioto va a realizar una disminución de contaminantes. Eso es algo muy bueno que sería para las empresas, industria y lo que se vaya a realizar. Manejo de los gases. Dice, el drenaje de gases debe estar constituido por un sistema de ventilación en piedra o tubería perforada PVC que funciona como chimenea que atraviesan en sentido vertical todo el relleno desde el fondo hasta la superficie. Estas chimeneas deben construirse verticalmente a medida que avanza el relleno, logrando buena compactación perimetral. Se recomienda instalarlas cada 50 metros con un diámetro entre 0,30 y 0,50 metros cada uno. Un método efectivo para el control del gas de un relleno sanitario es combinar el uso de barreras impermeables con un sistema de extracción de gases estratégicamente localizado para producir ventilación exhaustiva forzada. Mediante este sistema se puede recuperar metano para su aprovechamiento. Es explosivo en concentraciones entre 5 y 15%, en concentraciones más elevadas de 15% es inflamable, por esto debe mantenerse bajo monitoreo continuo. Hay que recordar que el metano es una sustancia muy pesada, es una sustancia que no tiene olor y que no se sabe que en un minuto o en un segundo la persona puede morir. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas, este tipo de sustancias, y pues sí sirve para un buen provecharle, que sea darle un buen uso. Uno de los temas importantes de objeto de monitoreo en los rellenos sanitarios son las emisiones olfativas,
que tienen su origen principalmente en la descomposición de la materia orgánica. Los modelos de dispersión de olores ofensivos es una técnica muy utilizada en la ingeniería para la toma de decisiones. Generalmente el modelo se prepara para dos direcciones prioritarias del viento, utilizando una fase de datos meteorológicos del sitio y exposición final escogido. La medida más importante para evitar molestias causadas por la dispersión de emisiones olfativas es la cubierta diaria de desechos. De igual forma, una cerca viva perimetral al relleno y al ajardinamiento a las celdas terminadas con plantas apropiadas disminuye también el problema de olores ofensivos. Entonces este tipo de cosas hay que tener en cuenta, de que los olores, las emisiones que se generan a diario es algo que no puede afectar la salud del ser humano. ¿Por qué? Porque es que lo que se va a hacer es disminuir esta contaminación ambiental y tratar de que todo salga bien, de que no afecte a los seres humanos por la descomposición de los residuos sólidos, qué sé yo. Entonces es algo que uno debe saber aprovechar este tipo de cosas y darle un buen uso. El modelo se utiliza para estimar las tasas de emisión total de gases del relleno sanitario, tales como metano, dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y otros contaminantes atmosféricos asociados. A continuación se inserta la dirección electrónica de uno de los modelos de dispersión de emisiones nombrado anteriormente y utilizado por la EPA con su manual de operación. Y el último punto, y se describe los impactos ambientales relevantes en cuanto a la operación del relleno y medidas de mitigación de los impactos relacionados. Como decía anteriormente, el impacto que se genera es en la construcción. Se va a remover la tierra, el ruido de los vehículos, de las máquinas, todo eso lo que va a generar contaminación auditiva, visual, un impacto paisajístico, que lo que va a hacer que pues sí contaminan en el momento del medio ambiente, pero a la hora de ya realizar la gestión, la empresa, todo eso va a hacer que minimice ya el tipo de cosas y que va a ser lo mejor para todos. Medidas de manejo ambiental, dice que bueno, pues que este tipo de cosas hay que reducirlas, digamos, a ver cómo sería, sería tratar de que el material que se compacta, o sea que es transportado, quede bien tapado, que no caiga al suelo, que no haya degradación, de que el tipo de carro sea algo, que no sea un carro antiguo, un vehículo viejo, no, sino sirve un carro que esté en buenas condiciones y que lo mejor del caso es que no emita tantas emisiones contaminantes al aire, y la maquinaria que se utiliza también debe ser de buena tecnología, con instalación de sonómetros, no sé, para que y las emisiones que genere pues ojalá no sea de mayores costos, sino lo único que se haría es para que en el momento de la construcción del relleno sea lo mejor y que minimice con la contaminación ambiental. Aquí dice que el plan de manejo ambiental es el instrumento que permite que las actividades a desarrollar con ocasión de un proyecto se realicen de forma armónica con el ambiente. Con el plan de manejo se determinan los problemas, proyectos, acciones tendientes a prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos que se generan, de tal manera que el desarrollo económico al cual apunta el proyecto está integrado en un desarrollo sostenible del área de influencia del proyecto y por ende del territorio. El plan de manejo ambiental tiene varios objetivos. Uno de los más importantes es de prevenir, controlar y mitigar los impactos negativos potencial beneficiosos con ocasión de implementación de un proyecto, para lo cual se establece el plan de manejo ambiental. Claro, se debe verificar de qué lado está generando contaminación y poderle dar su buen tratamiento. Se determinan acciones necesarias para monitorear planes propuestos en las diferentes etapas del proyecto. Plan de manejo ambiental incluye el plan de emergencias, contingencias, implementar el cual se construye el análisis de riesgos naturales y antrópicas con base en el de amenaza y vulnerabilidad.
Bueno, dice que las recomendaciones sería pues, yo digo que en caso de cuando se vaya a construir, buscar una que no exista fuentes, que esté uno lejos de la población y, y que la maquinaria que se vaya a utilizar sea de buena tecnología y que no emita tanto contaminante al ambiente. O sea, una buena maquinaria que sea lo último. Y lo mismo el transporte, un buen transporte, que lo que carga no caiga al suelo, que no degrade la naturaleza ni nada por el estilo. Y las conclusiones que sería pues que hay que aprender que los residuos sólidos hay que clasificarlos o reutilizarlos y que no que todo que vaya todos los residuos al relleno sanitario y pues sí se les da tratamiento, pero hay que aprender del ser humano en que no debemos dejar botar tampoco los papeles en la calle, de que hay que darle su buen tratamiento y que es muy importante el relleno sanitario para este tipo de gestión, porque lo que va a hacer es lo que yo digo, minimizar, dar, y lo que socioeconómicamente va a dar pues es como un impacto positivo. Entonces, y la generación de empleo también es socioeconómico, esto también va relacionado con eso. Esto sería lo mejor para poder realizar esta buena gestión ambiental. Entonces o sea, aprendí muchísimo de esta temática, que el relleno sanitario y que es pues, de darle un buen uso y que sea en un buen lugar y lejos pues de la zona urbana, y que no contamine tampoco a que afecte lo que es flora y fauna. Entonces, eso sería lo mejor para todos. Entonces, un buen relleno sanitario y utilizando buenas técnicas sería lo mejor. Muchísimas gracias, eso fue todo. Entonces, espero